Se está transmitiendo en vivo. ¿Ya estás? Supuestamente, por eso quería confirmar si está transmitiendo en vivo. Sí, está bien. Probando, probando. Buenas noches, probando. Jeje. Llamando a mesa, señor Igo y señor Renzo. Jeje. Gracias. Buenas noches. Gracias a los asistentes. Ah, bueno, faltaba la foto, ¿no? Ahora sí, a empezar de nuevo. Buenas noches, gracias a los asistentes, a pesar del frío limeño, gracias al Centro Cultural por brindarnos este espacio, que lo siento muy acogedor. Gracias a los herederos de los derechos del señor Enrique Verástegui, ¿no? Tanto a la señora Carmen Ollén como a su hija Vanessa Verástegui por brindarme esta oportunidad de editar Diario de Menorca. Muchas gracias a la señora Isabel por difundir el libro, por difundir también el evento. Muchas gracias al
señor José Carlos Irigoyen y al señor Renzo Porcile por aceptar amablemente presentar y comentar el libro. Y bueno, y gracias a la editorial por confiar en mí. Bueno, como yo he sido el encargado de la edición del libro, me gustaría dar unas pequeñas palabras, mis descargos sobre el libro y de ahí darle paso a los dos presentadores, ¿no? La primera vez que me enteré de Enrique Verástegui fue gracias a esta revista que se llama El Túnel. Bueno, acá también. En esta revista que es del año 2002 y que en el comité editorial y en los colaboradores estaban, por ejemplo, Reynoso, Zabaleta, Adolf, bueno, mucha gente así, ¿no? Con Bellatín también, colaboradores del exterior. Hay una entrevista que le hacen a Verástegui, ¿no? Yo no sé si lo dije, pero yo tenía 13 años cuando leí la entrevista que estaba ahí, ¿no? Yo en esa época no sabía quién era Enrique Verástegui, ¿no? Es del 2002 la revista. Y bueno, leyendo la entrevista me dio curiosidad, ¿no? Las respuestas que él daba, porque yo en verdad no le entendía muy bien qué trataba de decir. Simplemente fue por eso, por curiosidad. Acá se incluye un poemario, un poema de los extramuros, ¿no? Que es Salmo. Bueno, en esta entrevista él dice que siempre he pensado que el escritor debe ser una galaxia. Esto es, que tenga soles, lunas y estrellas. Pero siempre digo que para mí la poesía es el centro de mi vida, alrededor del cual rotan la novela, el ensayo, el teatro, el periodismo. A Enrique Verástegui mayormente en el Perú se le suele conocer por su poesía. Y bueno, Diario de Menorca es uno de estos textos en el cual confluyen los distintos géneros, ¿no? Y que llegan a ser inclasificables, ¿no? Eso es lo que pretendía la editorial con la publicación de este libro, que ampliar el corpus de Verástegui, ¿no? Que ya no solamente solo se le considere o valore como poeta, porque en realidad su trabajo intelectual es muy amplio, ¿no? Y creo que eso suele suceder con los escritores, o con los académicos que suelen encasillar a los escritores, ¿no? Los críticos, por ejemplo, Ribeiro cuentista, ¿no? Y ya con el tiempo también ha ido tomando fuerza sus diarios, ¿no? Borges también cuentista, pero también sus ensayos son magníficos, ¿no? O sus poemas. Y así, no solamente alguien que se dedique a escribir, creo que solamente se dedica a un género, ¿no? Tiene varios géneros. Ahora, por ejemplo, estoy recopilando las crónicas gastronómicas de Rodolfo Inostroza. Los que se dedican a la literatura tienen distintas aficiones, ¿no? A Nabokov le interesaban los insectos, a Jonathan Franzen las aves, y así, ¿no? A Vargas Llosa la filosofía política, y así un largo etcétera, ¿no? Al señor Enrique Verástegui no solamente le interesaba la poesía, ¿no? Sino que también otros temas como son más complejos para alguien que estudió humanidades como yo y que nos dedicamos a las humanidades. Por ejemplo, le interesaba la matemática, la lógica, ¿no? En Splendor, incluso en uno de los posfacios dice que leer todo Splendor es como haber llevado 10 maestrías, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Pero yo dediqué mi tesis de licenciatura a Teorema del Anarquista Ilustrado, que es bueno, salió como novela, pero la tesis que yo planteé era que eso no era una novela, sino como se resalta en el título, es un teorema, ¿no? Casi me jalan, pero en realidad creo que es algo así. Incluso me pareció tan difícil ese texto que ahora estoy como acudiendo como alumno libre a la Universidad de San Marcos, a los cursos así de filosofía, de lógica. Hoy a estas horas era el parcial, ¿no? Me ha salvado por estar aquí en la presentación, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que este libro trata de eso, de ampliar el corpus de Verástegui,
que tiene varios escritos como este que están perdidos. Esto lo encontré en una revista, rebuscando mientras hacía mi tesis. Encontré también una obra de teatro que está por ahí, y sé que también hay unos inéditos. Es una novela de como 800 páginas, según Wikipedia. Me gustaría en algún momento, no solamente editarla, me gustaría leerla, ¿no? Ralden era que en una entrevista decía algo así, que ser editor es compartir las lecturas que a uno le gustan, ¿no? Que a uno le agradan. Sí, pues a mí me gustaría eso, ¿no? En algún momento que esos manuscritos lleguen a mi mano y no solamente leerlos, ¿no? Sino también editarlo. Y en esta ocasión, como tenía tanta información por haber realizado mi tesis, tuve el atrevimiento, la libertad y la osadía de colocarle unas notas, porque mientras iba transcribiendo el texto, yo mismo me di cuenta que no se iban a entender ciertas partes porque son muy complejas, ¿no? Estos textos de Verástegui, estos textos ensayísticos, es la parte más difícil de Verástegui, ¿no? Y bueno, y por eso hice las notas, ¿no? Para tratar de que sea más amable para el lector, ¿no? Que se puedan entender, ¿no? Bueno, solamente eso. Gracias por venir nuevamente. Al finalizar me gustaría leer uno de los pequeños poemas que aparecen acá en Diario de Menorca. Y básicamente eso, ¿no? Y ahora le cedo la palabra al señor Renzo Porcile, ¿no? Que continúe. Muchas gracias. Okay, yo creo que si hablo fuerte se escucha bien. A ver, yo luché para escribir esto. Me ha costado, creo que por una razón muy simple, y es que yo también he editado un poema en un libro de Enrique Verástegui, y pensaba que lo correcto era comenzar un poco por eso y luego ya hablar más puntualmente de cosas que están, bueno, impresiones sobre el libro, sobre lo que dice el libro, sobre lo que dicen los diarios. Y al final lo que hice fue un poco anotar algunas impresiones. Este libro, Diario de Menorca, me ha servido para entender una parte o tener una idea un poco más concreta de un cierto aspecto de la obra de Verástegui, que tiene que ver con, bueno, no voy a spoilear tampoco el texto, pero digamos una dimensión más espiritual, pero que tiene un origen, creo, bastante interesante, que parte de la política, ¿no? De la visión además tan particular que tenía Verástegui de la revolución y de la función de la revolución, especialmente en los años fines de los 70. Y me parece que de ahí hace una vuelta dialéctica, ¿no? Que cae o deriva, mejor dicho, en una dimensión espiritual que está muy presente en el resto de su obra. Entonces, como dije, voy a dividir mi comentario en dos secciones para poder abordar ordenadamente algunas cosas que me han llegado a la mente tras la lectura de este diario de Menorca. Uno es sobre la idea del rescate literario. Los lectores de Verástegui tenemos la suerte de estar abastecidos, por así decirlo, de una constante reedición de sus libros, pero sobre todo de rescates de una importante porción de su obra, que no comprende libros como tal, ¿no?, sino poemas sueltos publicados en medios de escasa circulación. Estos rescates no serían posibles sin la labor de arqueología, por llamarla de algún modo, emprendida por sus mismos lectores, mucho más dispuestos a realizar la labor de editar por el simple hecho de ver el cuadro completo, un poco relacionado al corpus, a aumentar el corpus del que hablaba Julio. En ese sentido, hay cierto fetichismo de la obra, de esta obra en particular, si cabe la expresión, como quien colecciona algo. Visto desde la mente de este coleccionista, arqueólogo, editor, lector,
No nos basta con ver los libros en fila y ya, donde verlos es por supuesto leerlos y conocerlos. Queremos llenar en la medida de lo posible todos los espacios. Esto me trajo a la mente un verso de Ashbery, que no recordé y me pareció más simpático para frasearlo, que dice algo así como inundar el espacio con más espacio, ¿no? O llenar el espacio con más espacio. Creo que lo relaciono con lo que dije anteriormente porque finalmente podemos poner poemas no recogidos en libro, perdidos en X revista de X ciudad de 1970 y X, y al final vamos a llenar, sí, un espacio, digamos, a modo de enlace entre libro y libro, ¿no? Pero jamás llegaremos al ser absoluto, jamás llegaremos a realmente llenar el espacio total que separa, digamos, cronológicamente las obras. Cuando, acá una digresión de lo que he escrito, cuando publicamos Bodegón en 2017-18, la idea era esa, ¿no? Era, ok, está Los extramuros del mundo, que es probablemente el libro más conocido de Enrique, y luego venía en su proceso de escritura, digamos, al margen de la cronología editorial, venía un libro que se llamaba Monte de Oce, que terminó de escribir en el 72, 74 aproximadamente, y que debió salir en el 76, pero en fin, hubo problemas con la editorial, el libro se perdió durante 24 años hasta que reapareció en el 90 y sale finalmente publicado entonces, alterando la visión del conjunto, porque además Verástegui había anunciado esta tetralogía, ¿no?, que comprende 4 libros. Sin embargo, el primero salió después del que el orden de la tetralogía vendría a ser el tercero. Comienzan a haber una serie de desórdenes ahí que para, digamos, el lector no es una guachafada, no iniciado, puede ser confuso y en último término altera un poco la idea de esa cronología, ¿no? Siempre he relacionado esta arqueología, estos rescates, y José Carlos también lo sabe, y probablemente lo sepa mucho mejor que yo. Esa idea del rescate pasa precisamente por poder completar ese lienzo, ese fresco. Yo creo que en el caso de la poesía de Verástegui, ese fresco es grandísimo, y creo que los lectores de Verástegui, me atrevería a decir que incluso más que de otros poetas, compañeros suyos de generación, de alguna manera conocemos el lugar de donde están las figuritas que faltan, ¿no? Como que conocemos el álbum y nos dedicamos a llenarlo en estos procesos de arqueología. Vuelvo un poco a esta idea del ser absoluto, ¿no? Comenzamos a llenar los espacios, pero de pronto, claro, si entre este poema y entre este libro y este libro había un poema, ¿qué había ahora entre el poema y el libro, ¿no? Siempre hay como que una zona ahí que no se termina de salvar. Entonces está esa necesidad por querer encontrarlo y leerlo todo, primero, seguido de la urgencia de observarlo con perspectiva y visión de conjunto, que más parece un esfuerzo por poseerlo. Como siento que de alguna manera sentimos eso de cuando sabemos que los poemas están bibliografiados, puestos en orden uno tras otro, hasta el más chiquito, sentimos que de alguna manera estamos poseyendo la obra, en el sentido nuevamente la figura del coleccionista, ¿no? Más parece un esfuerzo por poseer, y que ya de por sí es una aspiración gozosa, porque mientras más completa está la colección, más evidentes son sus microscópicos vacíos. Digo microscópicos porque creo que la obra de Verástegui también es una de las más, ¿cómo decirlo?, inventariada, y aún así nos persistimos en encontrar más todavía, ¿no? Entonces los espacios pues ya son chiquititos en comparación a otros corpus, ¿no? Creo que esto ocurre normalmente entre los interesados en poesía peruana del siglo pasado y comienzos de pero tengo la impresión de que ocurre especialmente con los lectores de Verástegui. Su obra es vasta, pero en esa vastedad hay como una cartografía que sus lectores han forjado y conocen bien. Esto es consecuencia de, y a la vez razón, para asumir conscientemente un rol más activo e ir en busca del rescate. Salvo excepciones, como Martín Adán, Vallejo o Eielson, no se me ocurren otros ejemplos, y sin duda el más cercano al tiempo presente sería el de Verástegui, quizás con la excepción de un Luis Hernández. La otra parte, el otro asunto de lo que pensé al leer Menorca es
una idea un poco más sinuosa y tiene que ver con este aspecto que de pronto se me hizo un poco más claro, que tiene que ver con un elemento que es muy común o constante en la poesía de Verástegui, probablemente a partir de los 80 en adelante. Este diario es un anticipo claro, y más específicamente de una visión o de un sentido, un significado que tiene la poesía, de la función de la poesía. Esta idea aparece de forma evidente en Monte de Goce, aunque poetizada, porque el Monte de Goce es finalmente un libro de poesía. Pero acá en los diarios comienzan a aparecer las meditaciones en clave más teórico-filosófica, una serie de meditaciones que devendrían, y de hecho el mismo Verástegui lo menciona en un ensayo llamado El motor del deseo, que se publica en 1987, pero que creo que se escribe en 1978, se termina en 1978. El objeto de esa meditación, esa idea, es la función revolucionaria, lo mismo que estamos hablando de un libro del 77, del placer durante el periodo postindustrial, claramente siguiendo la ruta de Marcuse, este sociólogo de la Escuela de Frankfurt. Un poco en esta línea dice que la publicidad y los medios de comunicación en general en los estados modernos, desarrollados y opresores a su vez de otros estados menos desarrollados pero epígonos de los modelos del primero o de los primeros, han reprimido al sujeto inoculándole una falsa sensación de libertad basada en la asimilación y reproducción de mecanismos a través del lenguaje, y aquí Verástegui hace hincapié en el concepto de gramática, que sostiene, y acá voy a citar, una sociedad que solo existe porque encuentra su no ser en la plusvalía. Está en la página 39. Esta idea no me parece menor, ya que Verástegui plantea aquí que precisamente la revolución de la sexualidad consiste en oponerse a la moral capitalista que extrapola la producción incluso hasta el campo de la sexualidad misma, pero en tanto vía a la reproducción, es decir, la sexualidad tiene básicamente el fin de reproducir la especie que va a ser arrebatada del objeto de su trabajo, ¿no? La sexualidad en tanto erotismo no tiene cabida en esta estructura productiva que degrada el ser hasta el no ser, es decir, que solo puede no ser y solo no es al producir aquello que le será arrebatado con una porción de su espíritu, básicamente la teoría de la brujería, ¿no? Eso es interesante porque, y al margen del léxico marxista estructuralista, que es un poco también el tenor del lenguaje empleado por Verástegui, más allá de su lenguaje más, digamos, la otra parte más cercana a un tono romántico, en el sentido de romanticismo, plantea una dialéctica que creo que es el centro de la idea en todo este asunto. El erotismo es una forma revolucionaria donde, no siendo en la medida de la moral capitalista, el sujeto puede ser y reconocerse fuera de ese lenguaje, círculo mágico del cual es imposible escapar, e inscribirse en otras formas gramaticales donde, reconciliado con su no ser, es decir, su ser no participante de esta producción, ¿no?, puede conocer las cosas del mundo. Creo que esto puede resumirse a la idea de que el conocimiento está fuera del mundo capitalista. Sin embargo, solo puede aspirar a ese afuera no participando de la producción de plusvalía. Entonces, ¿en la producción de qué? Dije al comienzo que estas ideas anticipan, condensan también aquello que se desplegará en el motor del deseo, en el ensayo motor del deseo, aunque creo que es más claramente relacionable con lo que escribirá Verástegui en los poemas de Angelus Novus y, de hecho, posteriormente, algunos de ellos supuestamente iniciados 2 años antes de llegar a Menorca, ¿no?, y redactar, bueno, este diario. Establecer una cronología, volviendo a mi primer punto, representa un desafío al que sus lectores nos arrojamos con gusto. Parece ser una forma más de este intento de posesión. Pienso que el interés casi obsesivo de Verástegui por la gnoseología nace precisamente de la formulación de esa dialéctica, aunque más parece comportar la vía espiritual del gnosticismo que la búsqueda del conocimiento como totalidad natural. Aquí creo que Verástegui traza a su vez una forma, una vía muy personal de la teoría del conocimiento, digamos, de la gnoseología, que tiene esa dimensión espiritual de la que hablaba al comienzo, ¿no? En ese sentido está más cerca la gnosis, que digamos, es una doctrina divergente incluso dentro del dogma cristiano, ¿no?
pienso que el interés casi obsesivo de Verástegui por la gnoseología nace precisamente de la formulación de esa dialéctica, aunque más parece comportar la vida espiritual del gnosticismo, que la búsqueda del conocimiento como totalidad natural. Su fascinación por el romanticismo, y esto de hecho lo dice expresamente en el diario, tiene que venir de aquí, de la doctrina o idea de que un trozo de Dios, básicamente esto es lo que dice el gnosticismo, está presente en todos nosotros, y que en el poeta o artista, en tanto sujeto angustiado por fundirse en ese matrimonio, utiliza el término, pero claramente refiriéndose a Juan de la Cruz o a Blake, místicos, encuentra su función trascendental. Si la trascendencia en una época, hablando nuevamente del año 77, pero creo que no dista mucho de lo que pasa ahora, ¿no? En una época donde la dominación y la degradación del hombre por la sociedad represiva es o fue combatir sus mecanismos esclavizantes, oponiéndole un no ser productor de plusvalía transformado dialécticamente en no ser de la sexualidad erótica, entonces la presunta ética, que alguna vez dio nombre al proyecto total que hoy conocemos como Esplendor, era más que una intuición durante esta estancia de primavera-verano en Menorca, y hasta donde puedo ver es, de hecho, seguro, el registro más lejano dentro del canon de Verástegui, en el tiempo de esa soñada coherencia que él practicó en su escritura hasta el final. Me queda decir lo siguiente, volviendo al comienzo, con este rescate hemos llenado un espacio importante en nuestra colección. Y ahora el señor José Carlos Irigoyen. Buenas noches. Yo tampoco voy a usar el micrófono porque soy profesor y ya estoy acostumbrado a hablar para que me escuchen hasta la parte del fondo del aula. Así que vamos a hacer lo mismo hoy día. Para empezar, gracias por estar acá y por compartir esto con nosotros. Estoy muy contento de estar con ustedes. He encontrado a la hermana de Enrique, Isabel, con la que trabajamos en el mismo sitio hace 20 años y paradójicamente estamos más jóvenes. Eso a mí me alegra mucho, porque recuerdo cuando yo trabajaba, yo mal trabajaba en ese momento, de verdad, porque estaba en una época muy distinta a la de ahora, con corrector en Diario Expreso. Y alguien me contó que la hermana de Enrique Verástegui trabajaba ahí, y entonces yo exigí por usar. Y me llevaron el archivo y tuve la suerte de hablar con ella, ¿no? Y yo admiro a su hermana, y ella, yo le he dicho 10.000 veces, ¿no? Me dijo, ya, quieres, perfecto. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir esta publicación que me parece valiosa. Y ahora voy a explicar por qué. La aparición de cualquier libro de Enrique Verástegui es hoy por hoy un acontecimiento destinado a captar la atención de los lectores y especialistas de poesía peruana. Después de todo, estamos hablando de uno de los poetas cardinales del siglo XX en nuestro país. Yo diría en América Latina. Autor de libros insoslayables como A los abuelos del mundo o aquel amplio y brillante proyecto titulado Esplendor. Verástegui es uno de los responsables de la modernización, auge y proyección de la poesía de su tiempo, así como una influencia para los jóvenes líricos de las últimas generaciones, quienes, como ustedes saben, hasta poco antes de morir lo visitaban como en peregrinación a su casa. Uno de ellos fui yo, ya no estaba tan joven, pero tuve la suerte de entrevistarlo alguna vez y nunca me lo voy a olvidar, porque fue lleno de anécdotas, pero eso lo contaré otro día. Por ejemplo, yo creo que, como ocurre con muchos autores de valía, el Perú no ha sido justo con Verástegui. No solo porque en vida le mezquinó los reconocimientos que con suma justicia merecía, sino porque ahora, a ya 6 años de su fallecimiento, urge facilitar el acceso del público a su obra. Por ejemplo, creo que falta un volumen con sus poemas seleccionados, que me parece más que necesario, así como una urgente reedición de varios de sus libros hoy inallables en librerías. Pienso en, por ejemplo, Praxis, Asalto y Estudio del Infierno, que cuando salió en el año 80 tuvo una edición que hoy es prácticamente, la gente se la disputa en las librerías de viejo, ¿no? O sea, con una lata de ropa, igualito, o sea, aparece y ya está vendido. Entonces yo creo que para Sebastián César Vallejo, en cuanto a Verástegui, hay muchísimo que hacer. Por eso mismo la publicación de Diario de Menorca, ese texto de Enrique Verástegui, me parece valiosa e importante. En realidad, este diario ya había desaparecido en 2003, según su biografía en Wikipedia, dentro de las páginas de la revista Hispanoamericana en Literatura. Pero como sabemos, lo que se edita en publicaciones periódicas suele perderse en las hemerotecas.
lejos del alcance de los lectores interesados, por lo que este rescate resulta más que pertinente. Como bien ha dicho Renzo, mucho de lo que Verástegui escribió está disperso. Verástegui fuera, pues, creo yo, el poeta más prolífico de su generación, y si no lo es, está pegado en el palo, ¿no? Y mucho de ello se ha editado en libros, pero hay bastante que está todavía esperando una recopilación. Vale recordar que el género del diario fue practicado por Verástegui durante su vida de manera constante y cuasi secreta, como lo demuestra su diario de Cerro Azul o su diario de filmación, que entiendo aparecieron en las páginas del blog de Solnedro. Pero el diario de Menorca trae a la memoria más bien a su diario de Arequipa, incluido dentro de las páginas de la revista Lienzo del 91, que también ha sido publicado en el libro. Esa bitácora fue escrita en 82 y combinaba anotaciones de viaje, poemas, meditaciones estéticas, apuntes de teoría literaria y todas las impresiones y certezas que acosaron al poeta de Monte de Goce durante su estancia en la Ciudad Blanca. Era un libro de esos que suelen considerarse inclasificables, como tantos otros que Verástegui nos entregó en distintos momentos de su vida y que ofrece lecturas paralelas del multifacético corpus de este autor. Si en el diario de Arequipa nos encontramos con un Verástegui treintañero, afincado en el Perú y presa de depresiones y de pensamientos suicidas y enfrascado en la realización de su obra magna, en el diario de Menorca hallamos al poeta atravesando una etapa de descubrimientos intelectuales y de ambiciones desbordadas. Elaborado entre la primavera y el verano del 77, este librito puede dividirse en dos planos bien diferenciados, el autobiográfico y el teórico. De los dos, el más interesante me parece el primero. La parte evidencial refleja a un joven creador que acaba de ganar la beca Guggenheim y que recorría Europa acompañado de su mujer, la poeta Carmen Moyo, y su pequeña hija Vanessa. Aquel periplo lo depositó casi de casualidad en Menorca, una bella isla con, cito, una bien aprovisionada biblioteca y librerías cargadas de títulos que la naciente democracia española toleraba tras décadas de totalitarismo franquista. Rodeado de un mar indómito y un cielo prístino, de torres de libros y de multitud de ideas huyentes, Verástegui asume la tarea ímproba de escribir un ensayo revolucionario consistente en una lista de metas desafiantes. Cito de nuevo. 1. La concepción ideológica sobre la poesía no ha sido planteada aún y es necesario escribirla. 2. Tampoco se ha planteado el análisis de la construcción del poema. 3. El método dialéctico no ha sido empleado jamás en el análisis del trabajo poético. Para cometer tal tarea, el poeta se promete jornadas largas de trabajo y leer cientos de libros. No cumplirá nunca cabalmente con su colosal objetivo, aunque legaría ensayos enjundiosos como El motor del deseo, donde desarrolla, y aquí voy a coincidir con Renzo, mediante un discurso denso y una biografía ingente, sus ideas particulares sobre el acto poético. Hay un germen de ese ensayo en este diario, cuando Verástegui asegura que todo aquello que no está impregnado de sensualidad no puede ser revolucionario, porque si la revolución no es placentera, es una camisa de fuerza. Compares esta afirmación con una de las ideas centrales del mencionado ensayo, la del deseo como disparador de la creación poética que Verástegui consideraba por esos años como una manifestación contra el orden establecido, un agente revolucionario más. Pero al margen de esas disquisiciones creativas, contemplamos el autorretrato de un joven al que el desencanto todavía no ha tocado. El libro, pese a su brevedad, manifiesta una honda e insaciable alegría de vivir, a un individuo recorrido por una energía vital impresionante, decidido a dejar huella en el pensamiento de su época, ya no a nivel peruano, sino universal. Hay una confianza en su deslumbrante inteligencia que nunca se confunde con la vana soberbia. Se transparenta a sí mismo un hondo amor por su mujer y por su hija, quienes son el eje de sus días, que lo aleja de la agilidad intelectual en la que por momentos aparece enfrascado. Sin duda, el diario de Menorca significa un aporte imprescindible para una futura biografía de Enrique Verástegui, que también es una deuda que hay. Y ese es un punto, ¿no? Las pocas biografías de poetas relevantes que tenemos, ¿no? Yo creo que una biografía de Enrique Verástegui es un libro no solamente sustancioso, sino ferozmente entretenido. Y al mismo tiempo un anticipo de su anunciado diario 1980-1995 homenaje a Durero, que según el mismo poeta consta de 500 páginas de confesiones y reflexiones. Como suele ocurrir con Verástegui, aquí hay mucho de regodeo intelectual. Esto en ocasiones puede significar una incitante marea en la que el lector se deja arrastrar complacido por el imparable flujo de conocimiento que se despliega. En otras resulta un laberinto sin entradas ni salidas, sin ni siquiera un minotauro que nos devore o una Ariadna que nos salve.
Los poemas que acompañan el diario son más bien testimoniales, pero revelan a un autor en permanente trance rimbaudiano, dueño de una verba plástica capaz de apoderarse de todos los hechos y de todas las ideas fugaces que cruzaban su infinito firmamento mental. No quiero finalizar este comentario sin señalar la cuidada edición a cargo de Julio Buitrón. Tiene preparado unas minuciosas notas que son un valioso apoyo para el lector profano que decide internarse en estos auspiciosos parajes. Muchas gracias. Sí, ahora como mencioné al comienzo, al final de mi intervención, me gustaría leer uno de los poemas, ¿no?, que aparece aquí del señor Enrique Verástegui. A ver, ese es el primero, que bueno, el título es Sueño y Flores de la Noche para Menorca. Y está dividido en 7 secciones. Bueno, es un poema corto, ¿no?, del primero, que se titula En el barco. Bueno, yo tengo una mala dicción, pero trataré de hacerlo bien. El barco cruza el Mediterráneo. A medianoche, a esta hora pesada, como los párpados que ya no resisten tanto polvo de camino. El barco yende el Mediterráneo. A medianoche, navío perdido en el navío, ansioso en mi litera, sueño en la isla, que alojará algo de esta vida triste como una flor pisoteada en el asfalto. Y el barco yende el cielo caído en el Mediterráneo, mientras yo escribo estos versos, por tristeza, por soledad, por compromiso por la vida. Gracias. Terminamos.